Mis amados hermanos, buenos días. Aquí librando el fuego, librando el fuego. Nosotros libramos un fuego muy diferente, ¿no? Aquellos cautivos que estaban en Babilonia, ellos sí que libraron el horno de fuego. Aquellos jóvenes que en toda valentía, confiando en su Dios, pudieron librar no solamente los fuegos que querían consumir su vida, sino todas las situaciones que llegaron a importunarles o a quererles alejar de la fe. Los fuegos eran para alejarlos de su fe, pero en esa prueba, la manifestación del Dios glorioso los tomó, los protegió, y así como apareció el ángel del Señor a Josué cuando había de tomar aquella tierra prometida, de la misma manera, como hijo de los dioses, dice la Escritura, apareció y les guardó del fuego. Así es que si andamos por el fuego, aunque este es un fuego artificial, no nos quemaremos, es nuestra confianza. Amados hermanos, bienvenidos con todo gozo, con todo entusiasmo, sobre todo cuando Dios responde a nuestras oraciones y nos fortalece y nos saca adelante, y aquellas cosas que se vaticinan sobre nuestra vida son derribadas totalmente, aquellas flechas que vienen surcando los aires en contra de nuestra seguridad son desvanecidas antes de que lleguen, como un escudo de hierro que Dios nos pone, igualmente así como se encuentra en la ciudad de Israel, Jerusalén, ese domo de hierro que protege a esa ciudad escogida por Dios, de la misma manera nos protege a nosotros. Y en esa ciudad escogida de Dios, ahí Dios estableció su templo. Nosotros somos el verdadero templo, y me gustaría iniciar el templo verdadero, el verdadero templo. Vamos a ir a una cita que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, para entender la seguridad que tenemos en ese Dios eterno que nos ha escogido. Damos gloria a Dios, nos encomendamos a Él como lo hacemos cada mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquel a quien ustedes se han acercado, ¿a quién nos hemos acercado? Aquel que nos escogió. Aquel a quien ustedes se han acercado, Él es la piedra viva, desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios. Desechada por los hombres, despreciada por los hombres, pero preciosa y selecta por parte de Dios. Y sobre esa roca viva, sobre esa roca Cristo, que les seguía y les acompañaba, aún en el desierto, sobre esa roca nosotros, dice la Escritura, versículo 5, y también ustedes, cual piedras vivas. Él es la roca eterna, Él es la roca viva. Nosotros tenemos eternidad, nosotros somos rocas vivas. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios. ¿Por medio de quién? De la roca eterna, Jesucristo. Él es la roca, nosotros piedras vivas. Porque aquí dice la Escritura y se declara: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. En Sión se puso la principal piedra del ángulo para construir un templo que Dios diseñó, un templo que Dios mandó en diseño desde los cielos a través de Moisés, conforme le fue mostrado, y ese templo se plasmó en esa ciudad. Pero hay una Jerusalén, la Jerusalén celestial. Ese es el verdadero templo, y allá está el verdadero templo, y allá está nuestro Señor. Pero nosotros, dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, aprobada y preciosa. El que crea en él no será confundido, no será avergonzado. Ahora bien, es a ustedes a los que creen, y fíjese lo que dice la palabra, es a ustedes a los que creen, a ti y a mí,
a quienes nos es otorgado este honor, a quienes es otorgado este honor. Pero para los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. Para ellos, pero para nosotros, los escogidos, a los que Él ha llamado, ha sido roca eterna de salvación. Para ellos piedra de tropiezo, para nosotros roca eterna de salvación. Pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra, y para eso estaban ellos destinados. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no éramos pueblo o no éramos considerados como pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y no había misericordia para ustedes, es decir, para nosotros, pero ahora nosotros hemos hallado misericordia. Hermano amado, ahora me voy a remitir a otra porción de la Escritura en la cual hemos estado viendo en el libro de Esdras, porque dice la Escritura, Segunda de Crónica 36:23, en la temática que hemos manejado esta semana, según aquel hombre rey que se levantó y dijo: quien de entre ustedes sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él. Este hombre, Ciro, levantado por Dios, dice en el primer capítulo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, a fin de que se cumpliera la palabra de Yahweh hablada por el profeta Jeremías, se hizo proclamar en su reino: Ciro, rey de Persia, el reino de la tierra me ha sido entregado por Yahweh, el Dios del cielo. Y yo me quiero detener aquí un momento. La roca eterna, nosotros piedras vivas. Ciro fue llamado por Dios, escrito en el profeta Isaías, un hecho profetizado por Jeremías. Ciro, llamado por su nombre. ¿Y no eras acaso tú y yo llamados por el nombre del Cristo? Si ese nombre, Ciro, fue dejado en la historia y como testimonio de la verdad, del amor y la bondad de Dios para con su pueblo, así como él fue llamado por un nombre y llamado a un propósito, y le fue concedido todos los reinos de la tierra en ese entonces, quitados a Nabucodonosor y entregados a él, a nosotros nos ha sido dado una gloria más excelente, un honor, como dice nuestro hermano Pedro en su epístola, más excelente, porque el Señor Jesucristo dijo: no teman rebaño pequeño, no teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Y no son los reinos de la tierra, es el reino eterno con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ese entonces, vemos cómo la gracia de Dios y la mano de Dios estaba sobre su pueblo. Y así como estuvo sobre su pueblo para construir un templo en el cual los judíos se gozaban, cuando vieron, dicen los ancianos, que habían visto el primer templo poner los cimientos sobre este templo que se estaba reconstruyendo, ellos empezaron a gozarse y a regocijarse. Aquellos de los sacerdotes ancianos que habían salido y que habían conocido el primer templo, cuando vieron este templo construirse, dice ahí en el capítulo 3 de Esdras que empezaron a gozarse y había súplicas, había regocijo, porque sus ojos estaban viendo lo que pensaban ellos que ya no verían. Sus ojos estaban viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Y hermano, si ellos se gozaron con este templo, un templo que se derribaría, como lo dijo el Señor, piedra sobre piedra será derribada. Sucedió con Domiciano, sucedió en el tiempo de Vespasiano, sucedió en el año 70 cuando invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Pero el verdadero templo, que no puede ser destruido y en el cual nosotros nos debemos de regocijar siempre, es el templo que está siendo construido con piedras vivas, piedras que no pueden desintegrarse. Y ese verdadero templo somos nosotros. Si ellos se gozaron con la construcción de ese templo, hermano, ¿cuánto más no debemos de gozarnos nosotros que estamos siendo edificados en la roca eterna como reyes, como sacerdotes santos,
construyendo un templo espiritual vivo para Dios, un templo que ningún emperador podrá destruir, porque en el centro de ese templo está la presencia de Dios, está el poder de Dios. Luego entonces, ¿qué podemos nosotros sino gozarnos y ver la figura espiritual hacia donde nos remite la reconstrucción de lo que fue el templo? Y así como ellos tuvieron oposición, así nosotros tenemos oposición también. Pero en ese caminar, hermano, y es tanto lo que el libro de Esdras nos muestra, que no podemos ver sino la mano bondadosa de Dios que está sobre nosotros. Si nosotros tomamos la escritura, y por el tiempo no podemos abarcar todo, pero en el capítulo 5 de Esdras te vas a dar cuenta de cómo la mano bondadosa de Dios estuvo sobre ellos. Y así la mano bondadosa y el ojo de Dios estará sobre nosotros, porque Él es el constructor. Él está edificando su templo. Nosotros somos sus piedras vivas. Y así como ellos se enfrentaron de dificultad y trataron de desanimarlos para que no siguieran reconstruyendo, sin embargo, la mano y el ojo de su Dios estuvo con ellos y les animó con testimonio, con su palabra, con su verdad. ¿A qué nos queremos remitir con todo esto en esta mañana? A que no nos desanimemos y sigamos caminando, reconstruyendo, santificando nuestras vidas, consagrándonos a Dios, porque el verdadero templo va caminando, el verdadero templo va avanzando, a pesar de la dificultad, a pesar del oprobio, a pesar de lo que los reyes hagan. Sobre esos reyes de la tierra hay un rey que está más allá de ese río, que va a determinar las acciones que habrán de hacerse del otro lado del río. Y es una figura espiritual para nosotros también hoy. Más allá de los reyes que están en esta tierra, que oprimen, que nos amedrentan o que tratan de infundir temor a nuestras vidas o a nuestras familias, hay un rey más allá del río escogido por Dios. En aquel caso era Ciro, Asuero, Darío, Artajerjes. En este caso es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que está más allá de los ríos y de la tierra y de los espacios y de los cielos, y desde allá manda su poder. Y así como nosotros podemos ver en el capítulo 5 que cuando este pueblo quiso ser amedrentado, atemorizado para no seguir, ellos se encomendaron, en este caso a Dios, y en segundo lugar al rey que había recibido el mandato de Dios. Y así muchos del otro lado del río, reyes poderosos como Tadnai y Setar-Boznai, como dice la escritura en el hebreo, trataron de detener la obra de Dios. Pero dice la escritura que el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra. Y así, a grosso modo, si nosotros vamos a ver, estos hombres del otro lado del río enviaron a decir en aquel entonces al rey Darío que aquella obra se detuviera. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey Darío? Y no solamente de Darío, sino de Artajerjes después, que esa obra no se detenga. Y aquel mal que ellos quisieron hacer, Tadnai y Setar-Boznai, de detener la obra, lo único que lograron es que aquel decreto por medio de Ciro, emitido por el Señor, se ratificara. Ciro, Darío, de tal manera que Darío les responde: ahora pues a Tadnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, y a Setar-Boznai y a sus compañeros oficiales del otro lado del río, aléjense de ahí. Y así como el rey Darío mandó que se alejaran para que no molestaran al pueblo, así nuestro Dios, cuando nos acogemos a Él, cuando clamamos a Él, desde los cielos manda ayuda y nos sostiene y aleja el mar de nuestras vidas. ¡Qué glorioso! Es una figura de lo que en ellos sucedió en lo material, en lo terrenal. Lo mismo sucede con nosotros en lo espiritual. Por eso yo me gozo, porque después de esto les mandó a esos enemigos que quisieron destruir o detener la obra de Dios. Hermanos, si no la pudieron detener, menos la van a destruir. Si no la pueden detener, menos la van a destruir. Dice el rey Darío en aquel entonces: y este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer con estos ancianos de Judá. Del otro
lado del río, del tesoro real, de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos de este pueblo y sin demora. Lo que ellos quisieron hacer en perjuicio de ese pueblo, Dios lo tornó en una bendición. Y de los tesoros de aquel lado, del rey, de los tributos, de ahí mismo va a salir para que este templo sea reconstruido. 3 veces quisieron detenerlo. Ciro, Darío, Asuero, cuestión histórica, Artajerjes, pero estos 3 reyes determinaron. Y aquel que no le haga, dice, que no lo haga, que sea mandado a la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios que ha hecho morar allí su nombre, que derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir la casa de Dios en Jerusalén. Y así se hizo decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. ¡Qué hermosura! Ninguno de ellos pudo impedir la obra de Dios. Y así decretaron y así determinaron. De tal manera que ellos pudieron expresar la razón, el reconocimiento, que se haga de esta manera para que ese Dios del cielo proteja la vida del rey y proteja la vida de nuestras familias. Artajerjes, en lo que menciona la narrativa de Esdras, igualmente el mismo decreto hasta el final, pero no solamente el decreto, sino comisionando a Esdras para que todo aquel del otro lado del río que no tuviera la instrucción del Señor fuera instruido por él. Y directamente Esdras encontró gracia delante de Dios y delante del rey, y a él le fue entregado: regresa, Esdras, lleva la ley de tu Dios y enséñala del otro lado del río. Y trasladen de parte mía todo dinero, dice, y con ese dinero podrás comprar diligentemente toros, carneros, y podrás ofrecerlos sobre el altar a tu Dios en Jerusalén. Capítulo 7 de Esdras. Los utensilios que te son entregados para el servicio del rey, toma esto del tesoro real, y tú, sacerdote Esdras, todo lo que pidas, escriba, instruido en la ley de Dios, te lo suministren diligentemente. Y que este decreto firmado por mí, decía el rey persa, dedíquenlo conforme a lo establecido por el Dios del cielo, que se tome y se ponga por obra, para que no venga ira contra el reino del rey y contra sus hijos. Esta es la gracia que encuentra un pueblo de Dios que es edificado verdaderamente en aquel templo que es el espiritual. Hermano amado, si nosotros vemos libro de Esdras, libro de Nehemías, es una hermosa obra, no solamente de reconstrucción, sino lo que nosotros tomamos, como decía nuestro hermano Ignacio Mireles anoche, el conocimiento de Dios. La Biblia no es historia, la Biblia es el testimonio de un Dios vivo obrando en favor de su pueblo. Esto nos hace conocer al Dios vivo, el Dios que te guarda, que te protege, que te libra, que te sustenta, que te sostiene, más allá de los decretos de los reyes, más allá de lo que los reyes hagan. Cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, cuando nos encomendamos a Él, el rey que está más allá del río, manda a los reyes de esta tierra y nosotros podemos encontrar gracia delante de los reyes de esta tierra, y la mano bondadosa y poderosa de nuestro Dios está sobre nosotros para que los Tadnai, los Setar Boznai o todas aquellas aflicciones o situaciones de vida que traten de detenerte para seguir reconstruyendo este templo que Dios está edificando, sean desvanecidas y puedas regocijarte al ver lo que Dios está haciendo. Yo culmino en esta mañana gozoso y entusiasmado de ver la obra que Dios está haciendo en cada corazón. Y la obra que Dios hace en cada corazón es santificar nuestras vidas, santificar nuestras almas para crecer y ser edificado como templo espiritual, como reyes, como sacerdotes santos, como linaje en santidad,
para el Rey que se ha coronado de gloria y que en esa corona de gloria nos dice: no teman, manada pequeña, mi Padre les ha concedido darles el reino. Tu nombre, más que el de Ciro, está escrito no en los anales de la historia, no en los libros de las crónicas, está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y en ese libro de la vida dice que nosotros somos coherederos junto con Jesucristo. Hay un reino más grande que los reinos de la tierra. Hay un templo más grande que las mezquitas, que los templos, que los edificios que se construyen, que el edificio que nosotros tenemos en nuestra congregación. Y ese edificio somos tú y yo, edificado como templos espirituales, piedras vivas, caminando y avanzando con el ojo de Dios puesto sobre nuestra vida. Mi amado hermano, ¿quién de entre ustedes, o quién de entre ustedes, una afirmación, quien de entre ustedes sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba? ¿Qué significa? No te detengas, sigue avanzando, sigue caminando y sigue fortalecido en Dios hasta el final. Oramos y le damos, como cada mañana, gracias a nuestro Dios y nos bendecimos unos a otros. Gracias, Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, por la fuerza que nos das, Señor, porque somos el verdadero templo, piedras vivas. Gracias, Señor. Bendice, bendice a tu pueblo, Señor, que podamos saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, que caminando no nos cansaremos, corriendo no nos fatigaremos, Señor, que volaremos, Señor, más allá, más fuerte que las águilas, Señor, que encontraremos el poder en ti, no en nuestra fuerza, Señor, que en la fuerza de tu Espíritu, Señor, escalaremos muros, correremos, Señor, enfrentaremos ejércitos, veremos tus bondades, tus sanidades, tu fuerza, tu poder. Gracias, Padre, porque tu ojo permanece y tu mano poderosa permanece sobre tu pueblo para bendición, para protección, para fortaleza, para sanidad y para caminar en victoria permanente sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañe, Señor, que nada nos dañe. A ti nos encomendamos nuevamente, Señor, y salimos victoriosos cantando, fortalecidos en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ay, Señor. Mis hermanos amados, concluimos. Le damos gracias a nuestro Dios y fortalecidos en Él, nos bendecimos unos a otros. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. Los bendigo en el nombre de Cristo. A cada uno de nosotros nos bendecimos en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Piedras vivas, hermanos, ni nada más ni nada menos, piedras vivas. Gloria a nuestro Dios. Ay, se nos fue la música. Leonardo, gloria a Dios. Todos en victoria, Leonardo, todos en victoria. Mi hermana Estela por la mañana oraba por nosotros. Gracias a Dios, permanecemos en victoria, igual que nuestra hermana Elvira, miren, diciéndole amén. Gracias a Dios. Dios en su gracia nos ha librado. Dios en su gracia no ha permitido que padezcamos algo más allá de lo que podamos soportar. Démosle gracias a Dios porque Él lo hace. Su bondad permanece por nosotros de generación en generación. Mis hermanos y hermanas amadas, hermana Sara, Dios la bendiga, gloria a Dios. Elitzia, saliendo adelante, todos, gracias a Dios. Mi hermana Nora, gloria a Dios, Dios la bendiga. Qué bueno que siguen bien. Finalizamos, hermanos, que la gracia del Señor les cobije, les guarde y los proteja y les lleve con toda bendición espiritual, en victoria, gloria a Dios.